radio. Sí, decapitación, sí. O sea, ¿se alcanza a ver el mouse? Buenas. Sí, doctor, se alcanza a ver. Sí. Va, ok. Entonces, esta se llama decapitación de la cabeza de radio, algo que pues también normalmente no se hace ya en ninguna parte del mundo, pero aquí lo seguimos haciendo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que todavía aquí en este país tenemos imágenes de estas. Pasamos a lo que son las fracturas del olecranon. Recordemos que el olecranon, por lo general son fracturas por abulsión. El olecrano se llega a insertar el tríceps, tríceps braquial. Entonces cuando caemos y golpeamos a nivel del codo, hace una contracción, y todo el antebrazo hace una extensión, entonces tiende a abulsionar el tercio distal, ¿verdad? Entonces, importante, el tríceps se inserta ahí y es una fractura por abulsión. Entonces tenemos lo que es la clasificación de Mayo. Vea que nos la divide en 1, 2 y 3. La 1 es una fractura simple, no desplazada. La 2, una fractura puede ser simple o compleja desplazada, y la grado 3 es una fractura simple o compleja pero luxada. Y pues tenemos lo que es la fractura de la apófisis coronoides, de Regan y Monroe, que tenemos que la divide en 3 grados, 1, 2 y 3, o sea, estamos hablando menor del 25%, del 25 al 50% y mayor del 50%. Recordemos que esta es una cuña o un tope que evita que el húmero se salga de su lugar. O sea, si no reparamos bien esta cuña, vamos a tener un paciente que tiene luxaciones a repetición. En la grado 1 por lo general no se tocan, pero la grado 2 y grado 3 sí resultan ser de carácter quirúrgico. Aquí tenemos la clasificación AO, que pues no se la voy a preguntar. En la clínica, pues obviamente vamos a ver una equimosis, es una posición antálgica, el paciente sosteniéndose el codo. Ahí el diagnóstico se da por radiografía lateral del codo. Tratamiento es una cirugía articular. Recordemos que hay que tratar de evitar las inmovilizaciones prolongadas. Por ende, el tratamiento ideal es quirúrgico. Luego vamos a las fracturas diaficiales de radiocúbito. Estas fracturas, o el radiocúbito, o el antebrazo, cualquiera de los tres, tienden a ser llamados fracturas articulares. A pesar de que se da en la diáfisis del radio y la diáfisis del cúbito, esta es una fractura articular. Por ende, como todas las fracturas articulares, hay que darle un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? ¿Por qué se considera fractura articular? Simple y sencillamente porque el radio prona sobre el cúbito, o sea, se sobrepone uno sobre el otro, entonces hacen un movimiento, entonces son una articulación. De ahí hay que recobrar la articulación, lo más pronto posible y lo más estable posible. Entonces el mecanismo lesional, por lo general, estas son lesiones de defensa. Obviamente si vamos a pegar con la cara en algún lugar, ponemos el antebrazo para defenderlo, ¿verdad? En la clínica, pues una obvia deformidad, a nivel de lo que es el antebrazo. El paciente viene sosteniéndose el antebrazo por la deformidad. El diagnóstico se da por las radiografías apilateral del antebrazo. La clasificación aún no me interesa. El tratamiento, como les menciono, si no es una tallo verde en un niño, todas las demás hay que operarlas. Y por último pasamos a las fracturas del extremo distal del radio, que son del 10 al 25% de todas las fracturas. Es la más frecuente de todas las fracturas de la extremidad superior, porque obviamente nos caemos y lo que ponemos es la muñeca, ¿verdad? Entonces el mecanismo lesional es un mecanismo lesional directo, una caída sobre la muñeca. La clínica, pues una deformidad aparente en la muñeca y dolor más equimosis. El diagnóstico, radiografía AP lateral de la muñeca, nos va a dar el diagnóstico necesario, ¿verdad? Y la clasificación, si son articulares, se llaman Barton. Entonces puede ser una Barton dorsal o una Barton ventral. Si son extraarticulares, o sea, fuera de la articulación, entonces si es dorsal, se llama Coles.
y si es ventral se llama Smith y Goyard. La clasificación hago que se omitan la de la existencia y recordemos que el tratamiento, pues el tratamiento ideal es un tratamiento quirúrgico, vea, en vista que es una articulación, pero pues todavía hay lugares como por ejemplo el país del tercer mundo como el nuestro, vean que todavía se siguen manejando de manera conservadora con yeso. Ya pasamos a lo que son los huesos del carpo, ¿verdad? En los huesos del carpo, pues la gran mayoría de huesitos del carpo son importantes, pero quizás el más importante de todos, porque es el que nos da la movilidad del pulgar, es el escafoides, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hablar más que todo de él. Y hay que recordar que él tiene ciertas características que lo vuelven peligroso. O sea, peligroso a necrosarse o a hacerse una pseudoartrosis. La característica es que todos los huesos normalmente reciben su irrigación de la parte proximal que va hacia la distal. Él no, él recibe su irrigación vascular que penetra de distal hacia proximal, vea, lo cual no le permite tener una buena vasculatura porque la vasculatura va en retrógrada, ¿verdad? Entonces es alto o pues la posibilidad de que haga una pseudoartrosis o una necrosis es bastante alta. Entonces, ¿cómo es el mecanismo lesional? Pues un trauma a nivel de la muñeca con el pulgar en inversión. Vea, eso tiende a hacer que la cabeza, que el estiloide del radio, vea, se meta en la parte más débil del escafoide, que es el cuello, vea, y lo fracture. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el paciente tiene una fractura del escafoide? Porque por lo general son pacientes que dicen siento malestar en la muñeca, un poco de inflamación en la muñeca, pero no hay imposibilidad para la movilidad de la muñeca. Entonces hay que tocar lo que es la tabaquera anatómica. Ya les queda de tarea averiguar cuáles son los tendones que forman la tabaquera anatómica, porque muy probablemente se los voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Entonces hay que tocar la tabaquera anatómica, vea, o la región o la base del pulgar. Si esto genera dolor, entonces ustedes están ante la sospecha alta de una fractura del escafoides. El escafoides tiene una radiografía especial para él. Es tan importante que hasta los rayos X son de manera especial para él. Entonces se llama serie escafoidea, en donde vamos a tener una lateral de la muñeca, una oblicua a 30 grados de la muñeca y una AP de la muñeca. Entonces tenemos la clasificación de Herbert. Vea que está la A, la B, la C y la D, en donde la A pues es una fractura del tercio distal no desplazada o la A2 es del cuello no desplazada. La tipo B son fracturas del cuello desplazadas, vea la B1 y la B2, la B3 y la B4, vea son del tercio proximal o en donde está fracturado el cuello y rotado. Y las tipo C son cuando hay una necrosis de lo que es el escafoides. La tipo D es cuando tenemos una pseudoartrosis, que tenemos una pseudoartrosis unida y una pseudoartrosis separada. El tratamiento, nuevamente, pues el ideal es pues realizar una osteosíntesis, ¿verdad? Una cirugía, colocar ese tornillito, que por cierto este tornillito es un tornillo especial que se llama tornillo de Herbert, en honor pues al que describió la clasificación. Sí, pues le vamos a dar manejo conservador porque es una Herbert A, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es colocar un yeso antebraquial con espica del pulgar. Y por último pasamos a lo que son las fracturas de los metacarpianos. Vea cuáles son las características que nos van a hacer, las características que tienen en especial los metacarpianos. Uno, recordemos que el quinto metacarpiano es el 50% de todas las fracturas. ¿Por qué? Porque es la mal llamada fractura del boxeador. Cuando alguien le pega a un muro, por lo general cuando le pega de manera errónea, pega con el quinto dedo. Los boxeadores saben que ellos tienen que pegar con el primero y el segundo, pero los que no son boxeadores, no saben con qué pegar y por lo general pegan con el quinto dedo. Entonces, que hacen una fractura de la cabeza del quinto meta. Esa se le llama la fractura del boxeador. Vean, el segundo y tercer meta pues presentan poca movilidad a nivel de la articulación carpo-metacarpiana. Vean, el cuarto y quinto metacarpiano, vean, existe un rango de flexión y extensión considerable. ¿Por qué necesito que sepan esto? Porque esto hace que estos tengan
mayor posibilidad de ser quirúrgicos, el 2 y el 3, mientras que el 4 y el 5 les podemos dar un poco más de angulación sin que termine quirúrgico. Entonces pueden aceptarse con angulaciones hasta de 40 grados en la fractura del quinto y solo 10 grados a nivel del segundo. Entonces los mecanismos lesionales pues son traumas directos en la mano o indirectos por torsión, ¿verdad? El patrón de fractura dependerá del mecanismo de lesión. Vea, puede ser dependiendo si son directos, entonces por lo general son fracturas transversas, vea, que son por aplastamiento, vea, y si son indirectos, entonces son por torsión, vea, que hay que meter la mano en medio del timón y se va en un bache y el timón rota y le agarra la mano, entonces tiende a hacerle fracturas espiroideas en los dedos. Vean la clínica, pues obviamente dolor y deformidad en los dedos, ¿verdad? La radiografía, la AP y oblicua de la mano tiende a darnos la información necesaria. Vean el tratamiento, ¿cuándo vamos a operar? Cuando son fracturas desplazadas en las que no se consigue una reducción cerrada, fracturas con mal rotación del dedo, fracturas de múltiples metacarpianos, fracturas articulares de la base del primer meta, que estas situadas son quirúrgicas, y las fracturas expuestas. Vean. Entonces, para todo lo demás existe Mastercard. ¿Vea? Para todas las que cumplan con estas características, vea, lo ideal es hacerle una osteosíntesis, placa y tornillos. A todas las demás, vea, un yesito. Y por último, pues vamos a las fracturas de las falanges. Vea que mecanismo lesional por lo general son por aplastamiento. Vea, aquel que dejó el dedo ahí en el portón, dejó el dedo ahí en el carro y alguien más lo cerró, vea, tiende a pues fracturarlo. Vea, el diagnóstico se da por radiografía AP y oblicua de la mano. De ahí el tratamiento, pues recordemos, si son de carácter articular, pues es quirúrgico, ¿verdad? Aquí está la clasificación de Wayne-Haynes, que no se la voy a preguntar yo, sino eso más que todo se la vamos a dejar al doctor Valle, ¿verdad? Y pues el tratamiento, ¿cuándo las vamos a operar? Pues cuando son fracturas de falange que presentan desplazamiento y no reducen mediante manipulación, fracturas anguladas, acortadas o con menor de 50% de contacto óseo, mal rotadas, y fracturas articulares o luxofracturas. ¿Ya? Para todo lo demás, inmovilizaciones de dedos, sindactilia. Para las que cumplan con las características antes mencionadas, tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Y pues con eso terminamos lo que serían las dos clases que me hace falta dar. ¿Alguna duda que tengamos al momento? Creo que no, doctor. Voy a dar 2 minutos, quedémonos todos conectados. 2 minutos. Vea, si en estos 2 minutos no sale ninguna, cuando tenga 13:50, los voy a desconectar a todos y si no hay dudas, pues así quedamos. Así que respiren, analicen y vean si hay preguntas. Me avisan si tienen preguntas. Un minuto más. Ok, listo. Pasen feliz fin de semana. Éxito en los parciales.